su origen, el Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenas tardes, les habla Carlos Salazar. Hoy día en esta grabación de Querigma Católico Evangélico quiero hablarles de algo que es muy importante y muy interesante para el mundo cristiano. Y eso es precisamente la afirmación de Nicea o el credo de Nicea o la confesión de fe de Nicea, también conocido como el símbolo de la fe o el credo niceno-constantinopolitano. Por todos estos nombres podemos llamarle a este documento tan trascendental para la vida de los cristianos. ¿De qué se trata esta confesión? Bueno, vamos a ir viendo precisamente en qué consiste el llamado credo de Nicea, y para ello he preparado nuevamente una diapositiva porque siempre me ha ayudado bastante a ordenar mis ideas en este tipo de videos, tener así apuntado en una diapositiva y con algunas ilustraciones, algunas imágenes que también nos puedan ayudar. Entonces, seguimos con la idea del credo de Nicea. Podemos ver en esta diapositiva, vemos quiénes son estos personajes acá, vemos algunos padres de la iglesia importantes de aquella época. Va a tener especial relevancia Atanasio de Alejandría, o también conocido como San Atanasio. Va a tener importancia también el emperador Constantino, que fue la autoridad que convocó al sínodo o al concilio de Nicea. Y entre todos ellos van, dentro de el contexto de este concilio, van a sacar este texto, ¿no? Y aparece ahí figurativamente como una especie de pancarta o de lienzo. Vemos ahí, en realidad son las palabras del credo de Nicea. Entonces vamos a ver un poco el contexto histórico y el impacto de este concilio, ¿no? Dice, el credo niceno fue el resultado del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. El credo enfatiza la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver que este credo se compone básicamente en una estructura tripartita o de 3 partes, en respuesta a las enseñanzas de Arius o Arrio. Arrio en realidad era un sacerdote del norte de África, que él básicamente negaba la divinidad del Hijo, es decir, negaba la divinidad de Jesucristo, y lo ponía como una especie de creación del Padre, como que el Hijo fue creado por el Padre. Por lo tanto, también era no solamente un heterodoxo en el sentido cristológico, sino también en el sentido trinitario, o sea, también afectaba ahí la enseñanza de la Trinidad. Esta declaración de fe ortodoxa es utilizada hoy por muchas denominaciones. Vamos a ver cuál es el impacto que ha tenido esta declaración, dice. Este concilio de Nicea, fue convocado por el emperador Constantino. Más bien, en realidad, podríamos decir que fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba, un obispo de Hispania, y luego fue apoyado, digamos, por Constantino.
considerado como el primer concilio ecuménico. El concilio ecuménico quiere decir que toda la iglesia estaba reunida, digamos, la opinión de toda la iglesia en su plenitud estaba reunida en este sínodo, ¿no? Y podemos ver que el impacto que hoy en día ha tenido este concilio es que para la mayoría de las denominaciones cristianas, el credo niceno-constantinopolitano constituye una base central e incontrovertible de la fe. La profesión de este mismo credo es parte de la celebración católica y ortodoxa de la misa, o la divina liturgia en el caso de nuestros hermanos ortodoxos, y forma parte de la prédica de la mayoría de las iglesias protestantes. El Acuerdo de Lausana en 1974 lo incluyó como base de la práctica evangélica. O sea, hoy día, tanto cristianos evangélicos, cristianos católicos y cristianos ortodoxos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, rumanos, antioqueños, todos creen en este credo, lo confiesan, es parte de la doctrina y en realidad vamos a ver que esto va a fijar un estándar respecto a qué es lo que se podría considerar un cristiano, en realidad. Cristiano ortodoxo, ortodoxo con minúscula, ¿no? En el sentido de que no es hereje o no es heterodoxo. Entonces, vamos a ver en qué consiste este texto, ¿no? Vamos a ver el texto mismo del credo. Como ven, está partido aquí en 3 secciones importantes, donde se va a afirmar el carácter trinitario de Dios. Entonces vemos una sección dedicada a Dios el Padre, otra dedicada a Dios el Hijo y otra dedicada al Espíritu Santo. Entonces, vamos a leerlo de corrido y después vamos a ir desglosando, analizando cada una de las secciones de este credo, ¿no? Entonces, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. En un solo Señor Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió del cielo, se encarnó del Espíritu Santo, de María la Virgen y fue hecho hombre. Por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor vivificador, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, y hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir cada una de las partes de este credo. Este credo también se le conoce como el credo largo, porque es mucho más extenso que el credo de los apóstoles, o llamado credo apostólico, o antiguo credo romano, que también es un credo bastante antiguo, que lo analizamos en otro video en colaboración con mi querido hermano de Venezuela, Leonardo, del canal Unidos en la Fe. Si les interesa ver ese video, búsquenlo porque también puse una copia de ese video, de esa transmisión en mi canal. Y bueno, vamos a la primera sección, ¿no? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Esto es importante porque aquí el cristianismo va a afirmar que es una fe monoteísta. Monoteísmo, ¿qué quiere decir el monoteísmo? Que creemos en un solo Dios, en un solo Dios. Dentro de la tradición de distintas religiones que están unidas, digamos, de alguna forma por Abraham y por los profetas del Antiguo Testamento, incluso por el mismo mensaje de Jesús, podemos incluir a 3 grandes familias de tradiciones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ahora, dentro de estas 3 tradiciones, las 3 afirman que existe un solo Dios. El judaísmo va a llamar a este Dios Elohim o Yahvé o Yahweh,
pero obviamente en nuestro contexto, el nombre del tetragramaton, el Yahweh, no se va a pronunciar, los hermanos judíos no lo pronuncian, los primos judíos no lo pronuncian, pero está el concepto de un solo Dios. De ahí viene, por ejemplo, el Shema Israel, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es Dios y el Señor es uno, básicamente. Más o menos esa sería la traducción. Por otro lado, en el cristianismo, este Dios, este Adonai, este Señor, este Kyrios, dado que el evangelio cristiano fue escrito en griego, se usa más la palabra Kyrios. El sentido de este Señor, además, es un padre, es un pater o un Abba, también va a ser el nombre con el cual nosotros vamos a identificar a este único Dios. Y en el Islam, este Dios único, este creador, es Allah, que es similar al arameo Alahá, o el hebreo Eloah o Elohim. Allah, que es Ar-Rahman, Ar-Rahim, misericordioso y compasivo. Y además, parte del credo islámico es La ilaha illallah. O sea, no hay otro Dios, solamente Dios. O sea, no hay otro Dios, sino el único Dios. Entonces, básicamente, las tres tradiciones importantes, cristianismo, islam, judaísmo, van a compartir esta idea de un único Dios creador. Y además es todopoderoso, o sea, está la omnipotencia como característica principal de este Dios, creador del cielo y de la tierra, o sea, de todas las dimensiones de nuestro universo, básicamente, y de todo lo visible e invisible. O sea, no solamente de lo que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos, sino también aquello que no lo podemos percibir. Hay dimensiones que no están disponibles a nuestra percepción primaria, ¿no? Básicamente, no solamente estamos hablando de cosas microscópicas o cosas que están muy lejos, también cosas que no pertenecen ni siquiera a las dimensiones en las cuales nosotros estamos en este plano. Llámese ángeles, llámese demonios, llámese seres extradimensionales o interdimensionales. Todo eso lo creó Dios. Seres extraterrestres también posiblemente. Todo eso lo creó Dios. Entonces, bueno, estamos claros con ese punto. Creemos en un solo Señor, Jesucristo. Nuevamente está el concepto de Kyrios, o Señor. Dice, el unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. O sea, básicamente aquí el unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahora, es interesante cuando vemos de este tema nacido, en algunas traducciones se habla de engendrado del Padre o nacido del Padre, en este caso, no quiere decir que, como creían los arrianos, y nuevamente ahí está la diferencia entre el cristianismo ortodoxo y el cristianismo arriano, es que el Hijo siempre existió. Siempre hubo un Hijo. Y por eso se dice que fue nacido antes de todos los siglos. Ese antes de todos los siglos es una forma en que nuestro lenguaje, de forma imperfecta, trata de entender una dimensión extratemporal, o sea, fuera del tiempo, o en alguna dimensión no temporal. El Hijo fue engendrado del Padre. ¿Engendrado en qué sentido? No en el sentido de que en algún momento el Padre haya creado al Hijo, sino que en el sentido de que la relación de engendramiento entre el que engendra y el que es engendrado ha existido desde siempre. El que engendra es el Padre y el que es engendrado es el Hijo. Y esa relación de engendrado y quien engendra ha existido siempre, ha sido eterna. Siempre ha habido un Padre y siempre ha habido un Hijo. Y esta relación entre ambos es eterna. Básicamente eso es lo que quiere decir la fraseología del credo en este punto. O sea, en cierta forma podemos tratar de verlo en términos místicos y por eso puse
también esa representación. Vemos al Padre y vemos al Hijo reflejando al Padre. El Hijo es un reflejo del Padre, pero este reflejo ha existido desde siempre. Es desde siempre, entonces no es que en algún momento no haya habido un Hijo, es eterno. ¿Y cómo es esto? Bueno, básicamente es un misterio de la fe y sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestra capacidad de comprensión y de racionalidad. Esta imagen, esta representación artística que está ahí, obviamente es quizás una forma figurativa de pintarlo o de dibujarlo. No es necesariamente que el Padre sea así, una figura antropomórfica como un viejito con barba. Es solamente cómo el artista se lo imaginó. Por lo tanto, es una representación, obviamente, con todas las imperfecciones que pueda tener, ¿no? Pero es para darnos una cierta idea, ¿no? Entonces, este hijo, este Kyrios, es luz de luz. Vemos que el Padre es la luz eterna, entonces también el Hijo es la luz eterna. Es Dios verdadero de Dios verdadero. Si el Padre es Dios eterno, el Hijo también es Dios eterno. Nacido, nuevamente está, el nacido es en sentido de engendrado, esta relación de engendramiento, esta relación eterna entre el Padre y el Hijo, este vínculo eterno, consustancial al Padre, o sea, de la misma naturaleza del Padre, igual al Padre en cierto modo, ¿no? En esta divinidad, igual al Padre en su divinidad, por quien todo fue hecho. ¿Por quién fue todo hecho? Fue todo hecho por Jesucristo. Si nos volvemos a la diapositiva anterior, vemos este icono interesante donde aparece Jesucristo como el divino arquitecto, básicamente porque la idea es que también todas las cosas fueron hechas a través de Cristo, ¿no? Luego dice, por nosotros los hombres y para nuestra salvación, descendió del cielo y se encarnó del Espíritu Santo y María la Virgen y fue hecho hombre. Bueno, aquí estamos hablando del misterio de la encarnación. Dios, en su persona de Cristo, en la persona de Cristo, la persona divina de Cristo, desciende del cielo para entregarnos la salvación y a través de el actuar del Espíritu Santo y la obediencia de la Madre de Dios, de la Virgen María, entonces se hace hombre. O sea, Dios se encarna, adquiere la carne humana. Y ¿cómo es esto? Bueno, nuevamente es un misterio, pero de ahí, por ejemplo, que entendemos que el Hijo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, tiene dos naturalezas, una naturaleza plenamente divina, como Dios el Hijo, y también tiene una naturaleza plenamente humana, como Hijo de Dios, pero Hijo de Dios encarnado. Con toda justicia es que los cristianos en el Concilio de Calcedonia también le otorgaron a la figura de María de Nazaret, de la Virgen María, el título de Theotokos, que puede traducirse como Madre de Dios, pero en realidad, más técnicamente, lo que quiere decir es aquella que da a luz a Dios, aquella que pare a Dios, la paridora de Dios. Eso básicamente. Y ahí, bueno, este icono de la Theotokos, con el niño en brazos, refleja muy bien ese misterio de la encarnación. Por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Bueno, aquí sabemos que Cristo, él fue crucificado, digamos, por nosotros. Cuando se refiere a nosotros, se refiere a la humanidad, a los seres humanos que estábamos caídos en el pecado, o sea, nuestra naturaleza caída y condenada a la muerte por el pecado original. Cristo mismo viene a ofrecerse como propiciación por nuestros pecados y muere entonces en la cruz, dándonos entonces el rescate por nuestros propios pecados, ¿no? Por lo tanto, él también padece y es sepultado. Y al tercer día resucita de acuerdo con las Escrituras, y al resucitar, él además
obra, como garantía y como prenda de nuestra propia resurrección. Así como Él es el primogénito entre los muertos, es decir, el primero en resucitar entre los muertos, así también nosotros pasamos a ser también herederos de esa promesa de resurrección, que vamos a resucitar tal como Él lo hizo. Por lo tanto, aquí vemos una doble función. Por un lado, el rescate de nuestros propios pecados y de la maldición de la muerte, y luego la resurrección y garantía de nuestra propia resurrección. Esto es muy interesante y digamos que por lo menos para el protestantismo esta es como la parte central del evangelio. O sea, el querigma es precisamente el querigma de la cruz, es el anuncio de la cruz. El hecho en que la cruz, que era un signo de maldición, un signo de oprobio, como dice la Escritura, pasa a ser un signo de victoria y de salvación. O sea, Cristo no fracasa en la cruz, sino que al contrario, su aparente fracaso se convierte en victoria de la divinidad sobre la muerte y sobre el pecado. Y esa victoria también es nuestra, y por eso también nosotros alzamos la cruz, o a veces portamos la cruz como bandera de victoria. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Bueno, aquí vemos que Jesús, tras resucitar y presentarse a los apóstoles como resucitado tanto en cuerpo como alma, luego asciende en cuerpo y alma también a los cielos, sube a los cielos. Y por eso Él, ¿cómo se llama? Desde el cielo está sentado a la diestra del Padre y oficia como sacerdote eterno y como mediador entre nosotros, los hombres, y Dios el Padre. Dios el Padre. Esto es muy, muy interesante porque desde una perspectiva protestante, de una perspectiva evangélica, Dios media un poco entre esa figura que puede parecernos, nuevamente esto es un tema de percepción, puede parecernos la figura del Padre como una figura muy intransigente, muy dura, muy estricta. Cristo, como imagen del Padre, ya que Él en las Escrituras nos dice que quien me ve a mí ve al Padre, Cristo suaviza esa imagen del Padre y nos muestra a un hombre compasivo, a un hombre amoroso, a un hombre que busca la misericordia y no el sacrificio. Ese reflejo del Padre es como una especie de filtro, ¿no? Porque el Padre es toda santidad y toda justicia, pero a través del filtro de Jesucristo, que es la misericordia, nosotros somos capaces de ver ese aspecto de amor y de misericordia del Padre a través de Cristo. Y al mismo tiempo, nosotros que impuros, imperfectos, si estuviéramos enfrente del Padre, seríamos probablemente desintegrados, moriríamos instantáneamente al estar frente a su santidad absoluta, y nosotros ser tan impuros y tan imperfectos, también somos filtrados a través de esta figura mediadora del Cristo, donde el Padre no ve nuestras imperfecciones, sino que nos ve justificados en Cristo. En Cristo somos hechos justos, y el Padre nos ve justos porque cuando nos ve a través de Cristo. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y no solamente que Cristo opere como un filtro, sino también que opera como un maestro. Y por lo tanto, en el amor de Cristo también somos perfeccionados y avanzamos cada vez más en santidad a través de nuestras obras para ser cada vez más similares a esa imagen de Cristo. Es como cuando tú metes una masa así y la pones en un molde. Cada vez esa masa se va a parecer más a ese molde. Entonces, eso es muy, muy interesante. De nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. O sea, aquí habla de la parucía o la segunda venida del Señor, donde ya va a venir entonces como un rey, como un gobernante, como un supremo
líder de todos nosotros a traer la justicia, a traer la paz, a traer la misericordia, a traer la santidad a toda la tierra. Y la tierra nueva, ese reino que no tendrá fin, es que todas las cosas son hechas nuevas en Él. Nuevamente, aquí hay algo bien interesante porque ese reino que no tiene fin, ese reino ha sido inaugurado desde que Cristo empieza a predicar. Él dice, el reino de Dios está aquí entre vosotros. Y eso quiere decir que nosotros ya podemos estar viviendo desde este momento el reino de Cristo. El reino de Cristo empieza aquí y ahora, pero se extiende para toda la eternidad. Y va a llegar entonces a su apogeo o a su expresión máxima o a su victoria final, precisamente en ese momento en que Cristo vuelva con gloria y majestad. También dice, creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, o Señor vivificador en otras traducciones, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado y habló por los profetas. Ahora, eso es importante porque también el Espíritu Santo, ese paráclito, ese consolador, procede del Padre, es enviado a través del Hijo a toda la iglesia y recibe además la misma adoración y la misma gloria que el Padre y que el Hijo. Ese Espíritu de Dios, que es el Espíritu que básicamente viene del Padre, es enviado a través del Hijo, es quien en cierta forma está en todos lados. ¿Por qué es importante que venga el Espíritu Santo? Jesús dice, es conveniente para ustedes que yo ascienda, que yo me vaya, porque así os enviaré el Espíritu Santo, os enviaré el Paráclito. Y ese Paráclito es justamente, al ser un espíritu, no está limitado por las dimensiones del tiempo y del espacio. Él puede estar en distintos lugares al mismo tiempo. A diferencia de Cristo, que al tener la naturaleza humana, su naturaleza humana queda en cierto modo, su naturaleza divina, en cierto modo, al estar unida a la naturaleza humana, no puede tener esa capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Esa capacidad de ubicuidad. Por eso el Espíritu Santo no está limitado y puede, digamos, estar en todos lados al mismo tiempo. Y es básicamente lo que nos consuela, nos brinda el consuelo, nos trae la fe, nos entrega la fe, y además es que nos une a el Cristo que está junto al Padre. O sea, ese Espíritu es el que eleva nuestras almas a tener una comunión con Cristo. Y además habló a través de los profetas, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en algunos pasajes del Nuevo Testamento también. Y bueno, dependiendo de cuál es la postura que ustedes tengan respecto a este tema de los dones espirituales, algunos dirán que sigue hablando a través de profetas actuales, ¿no? Ahí está la postura quizás más pentecostal, por decirlo de alguna forma. Creemos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Bueno, esto también es muy interesante porque vamos a ver, iglesia tiene que entenderse como su acepción original en el griego eclesia, que quiere decir congregación o grupo de personas que se reúnen, se juntan, ¿no? ¿Y en torno a qué se junta la gente? ¿En torno a qué se reúnen? En torno a la figura de Cristo. Nosotros somos la iglesia no es una institución necesariamente, sino que más bien la iglesia apunta a la idea del pueblo de Dios, y este pueblo de Dios es el que se reúne en torno a la figura de Jesucristo, en torno a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Entonces esa es la iglesia. La iglesia es una, porque es la novia de Cristo, y es una sola. Es santa, porque santo significa apartado, significa, digamos, que
ha sido diferenciado del resto del mundo. Es católica porque católico significa universal, es decir, que está no solamente en todos lados, sino que también incluye la creencia que todos los cristianos han creído en todos lados. O sea, es plena en cuanto a su doctrina. También de ahí viene la raíz de la palabra católico, viene de katóholos, que quiere decir de acuerdo con el todo, o sea, de acuerdo con lo que todos han creído, y apostólica en el sentido de que la enseñanza que Jesús le deja a los apóstoles ha sido preservada o transmitida a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Entonces, en ese sentido vemos estas tres marcas de la Iglesia: santa, católica y apostólica, y obviamente una Iglesia. Allí va a haber quizás una diferenciación entre, por ejemplo, cómo lo ven los hermanos ortodoxos y los hermanos católicos. Ellos van a identificar más fuertemente la Iglesia con su institucionalidad, a pesar de que también creo que especialmente los hermanos católicos, no sé si los ortodoxos, pero los hermanos católicos sí también abren la posibilidad a una iglesia en un sentido espiritual. De hecho, ellos dicen que los evangélicos somos miembros de la iglesia de alguna forma, porque estamos unidos a la iglesia a través del bautismo. Y también por el lado nuestro, de los protestantes, también nosotros entendemos esta única, santa, católica y apostólica iglesia como una iglesia en un sentido no institucional, sino que es una iglesia en el sentido espiritual, y que obviamente también puede incluir dentro de ese pueblo de Dios a personas que están en la institución católica romana o en la institución ortodoxa, independientemente de instituciones, de denominaciones y de bajo qué autoridad eclesiástica estén. La iglesia sigue siendo una sola. Entonces, bueno, esas son algunas diferencias entre un tipo de cristiano y otro, pero en general todos estamos de acuerdo que la iglesia es una sola, que es santa, que es católica y es apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Nuevamente aquí el credo habla del bautismo como un acto de regeneración, de remisión de los pecados, ¿no? Porque el bautismo también es un sello de entrada, digamos, a la iglesia. Uno pasa a ser miembro de la iglesia a través del bautismo, entra a ser parte de la comunidad. Y estar dentro de la iglesia es estar unido a Cristo. Entonces, estar unido a Cristo es ya la remisión de los pecados. Nosotros somos perdonados por el pecado a través de la sangre de Cristo. Y por eso que el bautismo está también simbolizado por el agua, porque el agua purifica, el agua limpia, el agua te limpia externamente como señal de una realidad espiritual interna, que es el lavamiento de los pecados. Y bueno, aquí vemos prácticas distintas, ¿no? El bautismo de los hijos de los creyentes, que también son parte del pacto, según algunas denominaciones cristianas, y el bautismo de los creyentes cuando no eran cristianos y se convierten a Cristo, toman una decisión de seguir a Cristo, entonces también son bautizados como adultos. Ahí también hay diferencias entre la práctica de algunas iglesias, pero en general están todos de acuerdo de que hay un solo bautismo, es decir, no es que alguien se bautice 2 o 3 veces, sino que hay personas que pueden bautizarse más de una vez, pero es porque no reconocen o no consideran válido quizás un bautismo anterior que hayan hecho, ¿no? Entonces, básicamente, el consenso es que hay un solo bautismo y que está vinculado este bautismo al perdón de los pecados, a la remisión de los pecados, ya sea que el bautismo opere en sí mismo como un acto salvífico o que apunte quizás a una realidad espiritual no visible, digamos, de regeneración, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y bueno, la esperanza de los cristianos es en la resurrección de los muertos, y así como Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros vamos a resucitar y esperamos entonces la vida del siglo venidero o la vida del mundo que está por venir,
de la nueva Jerusalén, del nuevo cielo, la nueva tierra, de aquel futuro en el cual Dios va a restaurar todas las cosas y vamos a estar de nuevo en armonía y vamos a tener de nuevo esa pureza original que se perdió tras el pecado de Adán y de Eva. Y bueno, básicamente eso es el análisis del credo de Nicea. Y obviamente al final aparece la palabra amén, amén, que creo que es una palabra hebrea o aramea, que quiere decir así sea o así se haga, ¿no? Entonces, es una forma de terminar también esta confesión del credo con la palabra amén, para que así, como nosotros hemos confesado, se haga y lo afirmamos como nuestra fe, como lo que creemos. Entonces, bueno, eso es el resumen del credo de Nicea. Traté de hacerlo de forma rápida, de no detenerme mucho en un determinado punto, así que quizás fue demasiado rápido y posiblemente dije alguna cosa que pueda ser imprecisa o incorrecta. Obviamente yo aquí no soy un académico teólogo experto y estoy también sujeto a falibilidad, así que cualquier cosa que ustedes puedan quizás corregirme está muy bien, no lo objeto. Y bueno, pero espero que de todas formas la idea, digamos, central de todo esto pueda, digamos, entenderse. Y bueno, espero que este video también haya sido de edificación para ustedes, que recuerden que este credo es además algo que tenemos en común todos los cristianos, ya sea católicos romanos, ortodoxos y evangélicos o protestantes. Que esto sea algo para que nos una, nos tengan siempre unidos, busquemos también aquellas cosas que nos tenemos en común y evitemos el espíritu de división o las rencillas y el odio. Bueno, hermanos, sin más que agregar, solamente me queda decirles que Dios les bendiga mucho. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo y no olviden de orar y de ir a sus iglesias. Que Dios les bendiga mucho. Su origen, el Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico.